Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque un poco melancólico, es sumamente interesante y nos permite conectar aún más con nuestros ídolos. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Pero no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, ni de sus romances, ni de sus proyectos futuros. Hoy vamos a adentrarnos un poquito en su lado más humano, en sus sentimientos, en esas cosas que a veces la agobian y la hacen sentir cansada, tal como lo revela el titular de hoy. Demet Özdemir revela su tristeza que la tiene tan cansada. Sí, así como lo oyen. Detrás de esa sonrisa radiante y esa energía contagiosa, también hay una Demet que lucha contra sus propios demonios, que enfrenta sus propios desafíos y que, como todos nosotros, a veces se siente abrumada por la vida. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, lo que la hace aún más cercana y querida por sus fans. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este tema, quiero recordarles a todos ustedes que aún no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así sean los primeros en enterarse de las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a nuestra gran familia turca. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es lo que tiene tan cansada a Demet Özdemir? ¿Cuál es esa tristeza que la agobia? Pues bien, la respuesta no es tan sencilla como podríamos pensar. No se trata de un solo factor, sino de una combinación de elementos que han contribuido a crear un estado de ánimo bajo en la actriz. En primer lugar, es importante recordar que Demet Özdemir es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su agenda está repleta de grabaciones, sesiones de fotos, entrevistas, eventos y compromisos sociales. Prácticamente no tiene tiempo libre para descansar, para relajarse y para dedicarse a sí misma. Esta constante presión laboral, este ritmo de vida frenético sin duda alguna, pasa factura. El agotamiento físico y mental es inevitable. Imagínense ustedes mismos trabajando sin parar, sin tener tiempo para dormir lo suficiente, para comer bien, para hacer ejercicio, para pasar tiempo con sus seres queridos. Sería agotador. Pues bien, eso es precisamente lo que le sucede a Demet Özdemir. Y aunque ella ama su trabajo y se siente agradecida por todas las oportunidades que ha tenido, es inevitable que el cansancio la alcance. No es un simple estoy cansada, es un agotamiento profundo que se instala en el cuerpo y en el alma, que roba la energía y que dificulta la capacidad de disfrutar incluso de las cosas que más se aman. La sobrecarga de trabajo la lleva al límite, comprometiendo su bienestar físico y emocional. Profundicemos un poco más en este aspecto. Imaginen la cantidad de horas que pasa Demet en un set de grabación, bajo las intensas luces, repitiendo escenas una y otra vez, intentando dar lo mejor de sí en cada toma. Luego pasa a sesiones de fotos interminables, donde debe mantener una sonrisa perfecta mientras posa durante horas. Después la esperan las entrevistas donde debe responder preguntas personales y profesionales, siempre con una actitud amable y profesional. Y para rematar, los eventos sociales, donde debe lucir radiante y socializar con personas que a veces no conoce. Todo esto día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Es una exigencia física y mental brutal que inevitablemente cobra su precio. Pero el agotamiento físico no es el único factor que contribuye a la tristeza de Demet Özdemir. También hay que tener en cuenta la presión mediática a la que está sometida constantemente. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada foto que publica en sus redes sociales es analizada, criticada y juzgada por miles de personas. Es como vivir en un gran hermano constante, donde cada movimiento es observado y diseccionado. Esta falta de privacidad puede ser asfixiante y generar una gran ansiedad. La prensa rosa está siempre al acecho, buscando el más mínimo detalle para crear escándalos y alimentar los chismes. Y los haters, por supuesto, no se quedan atrás. Se dedican a insultarla, a difamarla y a hacerle la vida imposible en las redes sociales. Cada comentario negativo, cada crítica destructiva, cada insulto hiriente, se suma a la carga emocional que Demet lleva a cuestas. Es como si tuviera que luchar constantemente contra una marea de negatividad que amenaza con hundirla.
Imaginen lo difícil que debe ser vivir así, sintiéndose constantemente observada y juzgada. Es natural que Demet se sienta a veces abrumada por la negatividad y el odio que la rodean. Es difícil mantener una actitud positiva y alegre cuando constantemente te están atacando y criticando. La constante exposición mediática la convierte en blanco fácil de ataques y difamaciones, afectando su autoestima y su confianza. Además, la presión mediática no solo se limita a su vida profesional, sino que también invade su vida personal. Sus relaciones amorosas, sus amistades, sus decisiones personales, todo es objeto de escrutinio público. Cada movimiento que hace es analizado y comentado, generando rumores y especulaciones que a menudo son falsas o exageradas. Esta intromisión constante en su privacidad puede ser muy dolorosa y generar un gran estrés. Otro factor que puede estar contribuyendo a la tristeza de Demet Özdemir es la soledad. A pesar de estar rodeada de gente, de tener miles de fans que la adoran, es posible que se sienta sola en su interior. La fama puede ser muy aislante. Es difícil encontrar personas en las que puedas confiar plenamente, personas que te quieran por quien eres y no por tu fama o tu dinero. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser superficiales y basadas en intereses mutuos. Es difícil encontrar amistades genuinas y duraderas, personas que estén ahí para apoyarte en los buenos y en los malos momentos. Demet, como muchas otras celebridades, puede sentirse aislada y vulnerable, a pesar de estar rodeada de gente. La soledad puede ser un sentimiento muy profundo y doloroso, especialmente cuando se vive en un ambiente tan superficial y competitivo como el del mundo del espectáculo. Además, el ritmo de vida frenético que lleva Demet dificulta la posibilidad de mantener relaciones personales estables y significativas. No tiene tiempo para cultivar amistades, para pasar tiempo con su familia, para disfrutar de momentos sencillos con sus seres queridos. Esta falta de conexión humana puede contribuir a su sentimiento de soledad y aislamiento. Además, las relaciones sentimentales de Demet Özdemir han sido objeto de mucha atención mediática. Sus rupturas, sus romances y sus altibajos amorosos han sido noticia en todos los medios de comunicación. Y aunque ella ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público, es inevitable que estos temas afecten su estado de ánimo. Las relaciones amorosas son una parte importante de la vida de cualquier persona, y cuando estas relaciones se ven afectadas por la presión mediática y la falta de privacidad, pueden generar mucho dolor y sufrimiento. El escrutinio público al que ha sido sometida su vida amorosa ha generado rumores, especulaciones y juicios que han afectado su autoestima y su confianza en sí misma. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando cada movimiento es analizado y criticado por miles de personas. La presión mediática puede generar celos, inseguridades y desconfianza, dificultando la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. Es importante recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sentimientos, con emociones y con vulnerabilidades. No es una superheroína inmune al dolor y a la tristeza. Y es precisamente esa humanidad lo que la hace aún más admirable y querida por sus fans. En varias entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de buscar ayuda cuando es necesario. Ha reconocido que ella misma ha tenido momentos difíciles y que ha buscado el apoyo de profesionales para superar sus problemas. Este gesto de valentía y honestidad ha sido muy aplaudido por sus fans, quienes la ven como un ejemplo a seguir. Demet ha demostrado que no hay nada de malo en pedir ayuda y que es importante cuidar la salud mental tanto como la salud física. Su honestidad y transparencia han contribuido a romper el estigma que rodea a los problemas de salud mental y han animado a muchas personas a buscar ayuda cuando la necesitan. La salud mental es un tema que a menudo se pasa por alto, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las apariencias son tan importantes. Demet ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre este tema y para animar a las personas a cuidar su bienestar emocional. Su valentía y honestidad han sido un ejemplo para muchos de sus fans, quienes la ven como una persona real y auténtica que se preocupa por los demás. Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y hermosa, pero también es una persona vulnerable, con miedos, con inseguridades y con tristezas. Y es precisamente esa combinación de fortaleza y vulnerabilidad lo que la hace tan especial y tan querida por todos nosotros. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sentimientos y emociones. Demet ha demostrado que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad y que está dispuesta a hablar abiertamente sobre sus problemas.
Esta autenticidad es lo que la hace tan cercana y querida por sus fans. Es importante que como fans, como seguidores y como seres humanos, seamos empáticos con ella y la apoyemos en todo momento. Que le enviemos mensajes de cariño, de aliento y de positividad. Que le recordemos lo mucho que la queremos y lo mucho que admiramos su trabajo. Un simple mensaje de apoyo, un comentario positivo en sus redes sociales, una muestra de cariño en la calle, pueden marcar la diferencia en su día y ayudarla a sentirse más acompañada y querida. También es importante que respetemos su privacidad y que no la juzguemos por sus decisiones personales. Que le permitamos vivir su vida a su manera, sin presiones ni expectativas impuestas por los demás. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como mejor le parezca. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a vivir su vida sin ser juzgada ni criticada por los demás. Recordemos que detrás de la estrella de televisión, detrás de la actriz famosa, hay una persona real, con sentimientos reales. Y esa persona merece nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro apoyo. Demet, como cualquier otra persona, necesita sentirse amada, valorada y respetada. Como fans, tenemos la responsabilidad de apoyarla y de ayudarla a sentirse mejor. En resumen, la tristeza que tiene tan cansada a Demet Özdemir es el resultado de una combinación de factores, como el agotamiento físico, la presión mediática, la soledad y los problemas sentimentales. Pero a pesar de todo, ella sigue luchando, sigue trabajando y sigue regalándonos su talento y su sonrisa. Es importante recordar que Demet es una persona fuerte y resiliente que ha superado muchos obstáculos en su vida. Su fuerza y determinación son una inspiración para todos nosotros.